7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a esta hora vía telemática con el señor Carlos Ordóñez, el expresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos. ¿Cómo está, señor Ordóñez? Buenos días, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Bienvenido, le saludamos. Alexis Moncayo, quien está hoy desde la ciudad mitad del mundo, quien le habla, Licenia Espinel, desde nuestros estudios. Que los guardias penitenciarios no sirven, que el cuerpo de guías nos sirve para maldita sea la cosa. Esas son las expresiones que ha utilizado el director del SNAI, el coronel Fausto Cobo, para referirse al trabajo que realiza este grupo al interior de las cárceles del país. Ustedes habían anunciado que realizarían el trámite correspondiente para presentar una denuncia por el presunto delito de odio. Finalmente, ¿qué ocurrió? ¿Presentaron o no esa denuncia? ¿La van a presentar? ¿Y cómo toman este tipo de declaraciones por parte de la primera autoridad del sistema de rehabilitación social? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. En torno a esta situación, pues nos sentimos totalmente indignados, cerca de 1.500, 1.600 agentes de seguridad penitenciaria y nuestras familias. Pues unas declaraciones totalmente irrespetuosas, irresponsables, que rechazamos, porque este cuerpo que ya lleva décadas de ardua labor con todo en contra, con un Estado que nos ha olvidado, no se merece tal declaración, y peor de nuestra máxima autoridad. Lamentamos esta situación y el día de ayer mismo acudimos a la Fiscalía a poner la respectiva denuncia. Está el señor Fausto Cobo ya denunciado para los trámites legales pertinentes eh, por el delito de odio. Esperamos pues tener resultados positivos y que esto no vuelva a ocurrir. Esta, esto que se dijo pues trae muchas consecuencias. El mismo irrespeto de 7 con privación 30. de libertad, porque el mundo sin siquiera saber cuál es la... 7 de la mañana con Perdón. 37 minutos. Señor Ordóñez, estamos con algunos problemas en su señal. La última parte no la escuchamos bien. Yo la escuché hasta cuando usted confirma que se presentó efectivamente esta denuncia por el presunto delito de odio en contra del señor Fausto Cobo, pero de allí en adelante su señal se distorsionó. Si puede insistir en lo que estaba diciendo, por favor. Sí, le decía que presentamos ya la denuncia al señor Fausto Cobo porque presumimos que hay un delito de odio. No es la primera vez que se dirige de esta manera. Esperamos llegar hasta las últimas consecuencias legales para que esto no vuelva a ocurrir. La sociedad mismo nos ha tachado reiteradas veces sin conocer la labor que realizamos. Y aquí un dato importante o dos datos. Nosotros somos 1.500 agentes de seguridad penitenciaria en todo el país, solamente 1.500. Trabajamos en 3 turnos de servicio, quiere decir que por cada turno de servicio somos 500 para una población de cerca de 40.000 PPLs. Ha habido estados de excepción, estados de emergencia. Hasta ahora a nosotros no se nos ha dado ni un gas, ni chalecos de antibalas. Hace un par de meses el anterior director del SNAI, el general Moncayo, con el subdirector, entregaron todito el armamento que teníamos. No tenemos armamento, no tenemos logística, no tenemos equipamiento, y no es mi intención victimizarme o causar lástima, nada de eso, porque no somos nosotros así, pero esa es la realidad. De todas las instituciones uniformadas que pertenecemos al Juezcop, somos las peores pagadas, las que no tenemos buenas condiciones laborales. Entonces, es triste lo que nosotros vivimos, pues. Quisiera que la sociedad entienda esta parte. Cuando yo ingreso a trabajar en un centro de privación de libertad, ahora tengo que pasar por un filtro de las Fuerzas Armadas donde a mí me revisan totalmente. Paso el siguiente filtro, que es de la policía. Sepa usted que todos los filtros principales de los centros de privación de libertad del país están manejados por la policía, no por los agentes penitenciarios. Entonces yo también paso por la revisión de los policías y luego sí puedo ingresar a realizar mi trabajo. Entonces hay situaciones que la sociedad no entiende y nos ha tildado de tantas cosas. Tampoco quiero tapar el sol con un dedo, y tampoco quiero decir que el 100% de agentes penitenciarios pues son correctos. En toda institución hay buenos y malos elementos. Nosotros estamos de acuerdo que haya una purga tal vez,
porque creemos que es necesario eso, pero sí creemos también que es muy importante, pues demasiado importante, fortalecer al cuerpo de seguridad y vigilancia. De aquí a mañana se acaba el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas, que por tanta situación legal no pueden ni ingresar, se retiran, igual que del cuerpo de seguridad. Y si no fortalecemos el cuerpo de seguridad, si no prestamos atención al cuerpo de seguridad, si no incrementamos su personal, si no le damos las herramientas que se necesita, no va a mejorar esta situación. Necesitamos que el gobierno regrese su mirada para acá. Carlos, yo tengo entendido que el Ministerio de Justicia, cuando esta entidad existía, era el encargado de, digamos, de vigilar, de mantener la política pública en materia de rehabilitación social, la que generaba y gestionaba los recursos, ¿no es cierto?, para la rehabilitación social. Cuando desaparece el Ministerio de Justicia, desaparece también con este ministerio algunos organismos que estaban adscritos y empiezan a desvincular personal. En el caso de los guías penitenciarios también hubo despidos y hubo recorte de personal. A ver, aquí voy a ser muy sincero y creo que luego viene quien fue ministra de Justicia, pero tengo que ser muy sincero y hablarle desde nuestra perspectiva. Cuando aparece la nueva constitución, a los privados de libertad se les pone en un grupo vulnerable de atención prioritaria. Cuando viene el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estos derechos humanos confunden la situación y le ponen al PPL casi como que fuera un jarrón de porcelana chino, frágil. Entonces, perdimos totalmente la disciplina y el control desde aquellos momentos. Lógicamente que incrementaron centros de privación de libertad, pero eso era necesario incrementar personal porque había más trabajo. Entonces, no quiero echar yo la culpa a nadie. Se fijaron bastante en los PPLs, pero como siempre descuidaron la seguridad penitenciaria. Hasta el momento aquí, los únicos, y me atrevo a decirlo frontalmente, los únicos que sabemos de seguridad penitenciaria somos los agentes de seguridad penitenciaria, los que estamos día a día en los centros de privación de libertad. Que si se fortaleciera, que si tuviéramos todo lo necesario, pues correcto, entenderíamos ciertos comentarios de pronto nosotros no hacemos bien el trabajo, pero no es así. ¿Pero despidieron o no despidieron guías Sí, penitenciarios sí, con la sí, eliminación del claro. ministerio? Mandaron con esto de la compra de renuncias, mandaron a mucho personal antiguo, gente que tenía una preparación excelente, que mantenían el respeto y la disciplina al interior de todos los centros de privación de libertad. Eso fue un bajón terrible para el cuerpo de seguridad. Sí ¿Y se puede despidieron. saber cuántos, más o menos? No tengo el número exacto. Si no estoy mal, fueron cerca de 200, si no estoy mal. ¿Y esos Siempre 200 fueron reemplazados por nuevos o dejaron ahí las partidas? hubo ciertos cursos, perdón, hubo ciertos cursos, pero nunca aumentó el personal. Desde aquel entonces hemos fluctuado entre 1000 y 1500. Lo que sí ha aumentado es la población, la población de los PPLs. Mire que actualmente, habiendo 40.000, me parece que en el 2010 teníamos cerca de una población de 20.000, se ha duplicado y perdimos todo el personal. Seguimos siendo 1500, o sea, no hemos crecido en número. Han pasado 10 años y seguimos siendo 1500 agentes de seguridad penitenciaria. Tenemos un déficit, hay un estudio hecho por el SNAI mismo, que deberíamos ser mínimo 9000 para poder trabajar 3000 por cada turno y poder cubrir filtros y tantas zonas que necesitamos. Sepa que nuestra competencia no solo es al interior, también nosotros nos encargamos de la custodia en hospitales, en casas de salud, en diligencias judiciales, peritajes, etcétera, traslados a nivel nacional. Entonces sí fue un acabose para el cuerpo de seguridad esa situación. Carlos, ¿cómo es que
ni con estados de excepción, ni con la presencia de militares, ni con la presencia de policías, ni con el trabajo que ustedes realizan al interior de las cárceles, se puede controlar esta situación? ¿Cómo es que se producen estas matanzas al interior? Usted conoce, me imagino debe conocer a profundidad cómo funciona internamente el sistema en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral, por ejemplo. ¿Cómo es que no hubo alguien que pueda abrir una puerta de una celda, sacar a la gente, tratar de salvar la vida de la mayoría de presos de este pabellón donde fueron asesinados 62 personas? ¿Cómo funciona? Cuéntenos, porque uno no podría entender cómo es que si hay guías penitenciarios que están al interior y que son quienes, creería yo, tienen las llaves de las celdas o las llaves de las puertas de los pabellones, se pueda ver este tipo de matanzas, que no haya manera de sacarlos al patio y evitar que se maten. A ver, es algo bastante difícil de explicar, pero en la última masacre, por ejemplo, 1.000 efectivos entre policías y militares. De guardia, en ese día había solo 20 agentes de seguridad penitenciaria porque el número es muy pequeño, como le había explicado. El Estado mismo ha perdido el control de algunos centros de privación de libertad. El Estado, al no dar las herramientas, al no permitir tomar ciertos procedimientos, al no aplicar ciertas metodologías para controlar, pasan estas situaciones. Me atrevería a decir que falta amarrarse un poquito los pantalones, falta decisión, falta tomar decisiones fuertes para poder controlar. Tantos, a mí también me extraña en muchos estados de excepción de emergencia y no se hace nada. Nosotros no vemos, eh, como le digo, ni un gas, ni un chaleco, ni el armamento. No podemos nosotros intervenir muchas de las veces. Sí se me hace que falta decisión de el gobierno del Estado, tomar decisiones fuertes para poder controlar. A su criterio, Carlos, ¿por qué cree que a partir de 2019, sobre todo, la crisis al interior de los centros de rehabilitación social se complicó? ¿Por qué cree que desde el 2019 en adelante y hasta hoy han ocurrido estas matanzas y estas masacres? ¿Cuál es la razón? Ustedes que están adentro, que conocen la realidad, que viven el día a día, ¿cuál es a su criterio la razón que ha provocado estos incidentes? 7 de la mañana con 47 minutos, 7 con 47 minutos. Estamos conversando con Carlos Ordóñez, presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, organización que presentó ayer, como lo ha confirmado Carlos, ya la denuncia por el presunto delito de odio en contra del director del SNAI, Fausto Cobo. No sé si ya nos escucha Carlos. Alexis le acaba de hacer una pregunta. No, se nos fue Alexis, se nos fue. Acá lo vamos a tratar de llamar para poder completar la entrevista, Alexis. Esperemos. Sí, pero mira lo que dice, ¿no? Es muy serio lo que dice. No tienen control. El Estado perdió el control en varios centros de rehabilitación. Ya le vamos a preguntar a Carlos Ordóñez en cuáles tiene control y en cuáles definitivamente no tiene el control. Eso es muy grave porque no hay presencia del Estado en las cárceles. Las cárceles, si no hay presencia del Estado en las cárceles, ¿quién tiene el control allí? Eso es lo que le queremos preguntar entonces también a Carlos Ordóñez, representante de esta Asociación de Servidores Penitenciarios. Alexis. Yo lo que me pregunto es si tenemos un petróleo que está por barril, el valor encima de los $80. Si han recortado presupuestos en otras áreas, ¿cómo es posible que el Estado no tenga dinero, no tenga recursos para dotarles de cosas mínimas? El señor Ordóñez acaba de decir que no tienen gases, que no tienen chalecos antibalas. O sea, al gobernador del Guayas le hemos visto luciendo pues chaleco antibalas. ¿Y cómo es posible que los guías penitenciarios del país no cuenten con esos implementos, que no tengan gases, que no tengan las herramientas mínimas para poder no solo cuidarse ellos dentro de las cárceles, sino también mantener el orden y el control? O sea, creo que ahí el Estado y el gobierno tienen que dar una respuesta, más allá de las frases, de los discursos, de los mensajes de estos subidos de tono, ¿no? De que hay una guerra del terrorismo, del narcotráfico y que quieren desestabilizar al gobierno y que no sirven para maldita la cosa y no sé qué, que se inventan esas frases para incendiar el ambiente,
que le digan al país, pues las autoridades, quienes han gobernado los últimos 4 años, ¿por qué es que los guardias, los guías penitenciarios no tienen ni siquiera un tanquecito de gas, un chaleco antibalas? Creo que ahí está la pregunta. Ajá, y también algo muy interesante que dice el señor Ordóñez es que los controles para evitar el ingreso de armas o de cualquier objeto a los centros de rehabilitación están a cargo de la policía y de Fuerzas Armadas, a cargo de estas dos fuerzas del orden público que reciben sueldos como funcionarios públicos para hacer su trabajo. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a las tan famosas requisas y vemos arsenales al interior de los centros de rehabilitación. ¿Quién les pide cuentas a estos sectores? ¿A quién le rinden cuentas de si están o no están haciendo bien su trabajo? Y es evidente que si hay armas al interior de los centros penitenciarios es porque alguien no está haciendo bien su trabajo. Pero bueno, hemos recuperado ya el contacto, Alexis, con nuestro invitado, con Carlos Ordóñez. Vamos a continuar esta entrevista vía telefónica porque tenemos problemas con la conexión de Carlos. Te pido, Alexis, que le formules nuevamente la pregunta porque no la pude escuchar debido al problema de conexión. ¿No escuchó la pregunta? No escuchó la pregunta que le hiciste. Carlos, ¿está ahí? ¿Nos escucha? Sí, estoy aquí. Ajá, Mil lo disculpas. tenemos. Hay un problema aquí. No alcancé a escuchar completamente, pero algo me decía que el 2019, porque empieza esta pugna en los centros de privación. Sí me entendió entonces. La pregunta era esa, Carlos. Usted que vive el día a día, que está dentro de las cárceles, que conversa con sus colegas, ¿cuál cree que ha sido la razón por la cual desde 2019 hasta acá se han incrementado el número de masacres, de hechos, de incidentes violentos dentro de las cárceles? Bueno, pensamos, lo que hemos visto es esta pugna de poderes. Sabemos que quien manda adentro puede mandar afuera delincuencialmente. Entonces, el buscar el poder, sepa que la delincuencia mueve demasiado dinero y al tener el poder, pues políticamente, instituciones de seguridad pueden inquistar y corromper en muchos sectores. Entonces, esa pugna, pues, por ganar el liderazgo lleva a todo eso. Que habrían hecho estas bandas que están al interior de los centros de rehabilitación, alertando de que van a provocar más incidentes. ¿Hasta qué punto son creíbles esas amenazas o son parte de una especie de guerra psicológica por un lado? Por otro, usted dice que el Estado perdió el control en varios centros de rehabilitación. Ustedes que viven el día a día en estos lugares, ¿en qué centros de rehabilitación tiene control el Estado y en cuáles no los tiene? Bueno, yo pienso que actualmente en el que está totalmente perdido, como todos vemos desde la penitenciaría, hay ciertos lugares como la Regional Turi, la Tacunga, que se está luchando para recuperar y no caiga en lo que está pasando en la penitenciaría. En los otros centros pequeños, gracias a Dios, se ha controlado y se está llevando el día al día sin ninguna novedad. Lo primero que usted se refería es una guerra psicológica, ¿no? Ellos amenazan, ya saben que el Estado pues está de cierta manera sometido, de cierta manera. Entonces empiezan con esta guerra psicológica de que si hay traslados vamos a empezar con esto, de que si no hacen esto vamos a empezar otra masacre, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente no puede quedar solo en palabras, puede pasar más masacres, puede haber más muertos, puede haber funcionarios, compañeros míos. Mire, en las últimas 3 semanas hay 3 compañeros míos que han tenido heridas de bala. Y eso el Estado no se preocupa, nadie dice nada. Como somos solo agentes penitenciarios, según ellos, pues no importa. 3 heridos de bala por los enfrentamientos y nadie responde por eso. Hay que tener mucho cuidado de lo que pueda pasar, pues, pero como les digo, si el Estado no interviene, puede haber muchas novedades. Y claro, podría haber en otros centros de privación también. ¿Ustedes cuentan con seguro médico? ¿Tienen seguro de vida? Muchas gracias por esa pregunta. No tenemos seguro de vida, como les decía, somos los peores pagados de las instituciones.
El seguro que tenemos desde el del IES, no sabemos hasta ahora cuánto debe durar nuestra carrera. Hasta ahora nadie puede decir con 20, 25 años ya puedo jubilarme de este sistema que es tan difícil. No, aquí todavía hay muchas cosas en el aire. Carlos, ¿cómo es el día, un día normal de trabajo de un guía penitenciario? ¿Qué atribuciones tiene? ¿Qué alcance tiene sus funciones? Le pregunto esto porque, yo no sé, ustedes están allí controlando a los privados de libertad, no escuchan cuando están allí conversando ellos, cómo van a planificar cosas, ustedes no pueden hacer una especie de inteligencia allí para poder alertar a las autoridades de que este tipo de incidentes se van a dar, por un lado. Por otro, el hecho de que se haya confirmado por parte de la Policía Nacional en las últimas horas el secuestro de la hija de uno de los líderes de estas bandas, ¿en qué manera puede provocar nuevos incidentes al interior de los centros de rehabilitación? A ver, el día a día de un agente penitenciario son turnos aproximados de 24 horas continuas, a veces de más de 24 horas, de 36, 40 horas continuas de trabajo, encargados sí de la custodia al interior de los centros de privación de libertad, como le decía, al exterior en casas de salud, unidades judiciales, etcétera. En cuanto a la inteligencia, lógicamente, actualmente al no tener las garantías del Estado, más garantía tiene un PPL que nosotros mismos, pues es un poco complicado manejar la inteligencia penitenciaria, y más aún se ha dado información muy valiosa para poder evitar ciertas cosas. Eso, y ahora lo del secuestro, bueno, como todo ciudadano, un secuestro es algo lamentable, pero lógicamente podría darse situaciones al interior y al exterior, puede replicarse. Aquí, lamentablemente, entre de las bandas es venganza tras venganza, venganza tras venganza, hasta que no se ponga un alto. Entonces, puede haber muchas novedades. Es bastante preocupante esta situación. Bueno, no tienen tantas garantías los PPLs porque vemos que seguridad no tienen, ¿no? Ahí les matan, les queman, les mutilan, Descuartizan. etcétera. Pero lo que sí es cierto es que ustedes no están trabajando en las mejores condiciones, Carlos. Y yo ahí quería preguntarle, porque me ha llamado mucho la atención y estoy realmente asombrado con todas las cosas que usted nos ha dicho. Creo que es muy valioso conocer también en qué condiciones ustedes laboran todos los días, las necesidades que tienen, las amenazas que enfrentan a diario. Em, ¿Cuándo fue la última vez que ustedes recibieron una capacitación? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno se preocupó o el Estado se preocupó porque ustedes tengan un curso, tengan, no sé, la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos en el tema del manejo penitenciario, derechos humanos, etcétera? A ver, es excelente esta pregunta. Cuando nosotros ingresamos aquí, pues hacemos un curso de ingreso o en las Fuerzas Armadas o en la policía, de instrucción formal, de ciertas cosas que tienen que ver con la seguridad tácticamente, operativamente, manejo de armas, etcétera. Pero solo al ingresar, de ahí el Estado se olvida totalmente. Nosotros nos hemos especializado, capacitado, ahora gracias a la tecnología, cursos en Argentina, en Francia, pero es gracias a la necesidad nuestra de brindar un mejor servicio y que ha salido de nuestros bolsillos. Entonces, no es que el Estado ha dicho, saben que vayan acá, alguna vez hubo un intercambio con Francia y con Chile, donde pudieron algunos compañeros ir y ver la realidad del sistema penitenciario allá, y lógicamente ellos están avanzados, siquiera Chile mismo, siquiera está avanzado unos 50 años a nosotros. Allá hay, para hacer un ejemplo, hasta bomberos penitenciarios tienen unidades, tienen equipamiento. El Estado primero se ha preocupado por la seguridad antes que en la estructura. Entonces, pues, como le dije, es preocupante, hemos sido olvidados, y si aquí se han capacitado, hay gente aquí que está preparada académicamente, que está preparada tácticamente para operar, sino que esta situación de que ponen a directores al ser puestos políticos, pues
no nos permiten a nosotros accionar, a veces ni siquiera recomendar ciertas situaciones. Piensan que ellos se las saben todos, y como le dije, en seguridad penitenciaria, los cursos que hemos hecho para el ingreso, nadie nos ha enseñado qué se debe hacer dentro de un centro de privación de libertad. Eso ha sido con el día a día y con la ayuda pues de mis compañeros antiguos. Por ejemplo, aquí hay compañeros que han sobrepasado ya los 25 años, los 30 años de servicio, continúan aquí y con hojas intachables. O sea, han sido grandes ejemplos para nosotros, y en base a eso pues nos hemos adoctrinado nosotros mismos. Carlos, usted decía hace unos instantes que el control externo y los filtros están tanto a cargo de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. ¿Cómo nos explicamos entonces que, por ejemplo, en la última masacre había personas privadas de la libertad que utilizaban combos para tumbar paredes, que utilizaron explosivos? Hemos visto en las diferentes requisas que hay armas de grueso calibre. Uno no se puede imaginar cómo es que ingresan ese tipo de elementos si se supone que hay los controles. ¿Por dónde cree usted que se rompen esos filtros de seguridad para que se ingrese? ¿Existe complicidad con las personas que se encargan de hacer estos controles? ¿Cómo nos podemos explicar esto, Carlos? Mire, tengo que ser enfático, la corrupción está enquistada en todo lugar. Mire que ingresa materiales de construcción autorizados por los directores de los centros de privación de libertad, ingresan herramientas. O sea, no es que sea incomprensible, no, pero la corrupción, y no es que yo me lave o el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia se lave las manos, porque hay una correspondencia. Pero sí, los controles, los filtros principales desde el 2012 maneja la Policía Nacional, y no estoy en contra, pues es una institución hermana que nos ha ayudado muchísimo, pero esa es la verdad, esa es la realidad. Y cuando hay estos estados de emergencia se suma hacia un anillo de seguridad externo Fuerzas Armadas. Entonces el primer anillo a las Fuerzas Armadas, el segundo Policía Nacional. Si usted entra a cualquier centro de privación de libertad se va a dar cuenta quién le revisa es Policía Nacional, y luego puede ingresar a los centros de privación de libertad. Entonces hay corrupción, y como usted dijo, ¿quién responde? ¿Quién les pide cuentas a ellos? Hacemos lo más fácil, pues los agentes penitenciarios, ellos tienen la culpa de todo. Ahora han salido con un relato, Carlos, no sé si ha tenido la oportunidad de verlo en medios de comunicación y en las redes sociales, quienes están, digamos, de alguna forma alineados con las tesis del gobierno, que no eran necesarias grandes cárceles, sino más bien cárceles pequeñas, pero tomando en cuenta el número de privados de libertad, usted ya mencionaba hace un momento que bordean los 39,000, 40,000, para un total de 1,500 guías, es decir, tienen un promedio de 27 por cada guía que tienen que vigilar y demás. Cuéntenos un poco desde su experiencia, ¿las cárceles están bien adecuadas? ¿Estaba bien que se construyan estos grandes complejos? ¿Tenían que haberlos de hecho más pequeños? ¿Cuál es su criterio con respecto a eso? Mire que estructuralmente pienso que está bien tener espacios un poco más grandes. Lo que falla es del control. ¿Por qué? Porque se olvida del mantenimiento, de la sostenibilidad, de poder sostener esos centros. Lógicamente necesitamos, hay más filtros, necesitamos más personal, hay más pabellones, necesitamos más personal. En la Tacunga, por ejemplo, hay dos horas al día agua. Se olvidaron de que necesitamos agua, y para todo el mundo no hay agua para los alimentos, para asearse, etcétera. Entonces se olvidan del mantenimiento y la sostenibilidad de esos centros. La estructura en sí, para que haya, si tiene un poco el hacinamiento, nos parece bien, pero necesitamos cubrir para poder dar una mejor seguridad. Necesitamos, es chévere porque hay bastantes lugares donde pueden los PPLs rehabilitarse, hay talleres, hay educativos, hay espacios donde pueden recrearse, pero para todo eso, pues, por nuestra misma cultura y todo, necesitamos implementar más seguridad, y para implementar más seguridad necesitamos todo lo que ya le
he dicho, más sostenibilidad, mantenimiento, y creo que recursos no. Y eso es lo que el Estado siempre nos dice que no hay. Para el sistema de rehabilitación carece de recursos. Muchísimas gracias, Carlos, por su tiempo, por la información sin duda valiosa que nos ha proporcionado Carlos Ordóñez, presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador. Vamos a estar pendientes de cuál va a ser el curso que tome ese recurso legal que han presentado en contra del director del SNAI y cómo evoluciona la crisis carcelaria, y le volveremos a molestar. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día.